La convocatoria de Víctor Muñoz con la selección española absoluta no es solo una noticia deportiva. Es, sobre todo, un punto de inflexión económico. Cuando un jugador joven recibe la llamada de la selección, no solo cambia su estatus competitivo, cambia su categoría estructural dentro del mercado. Y cuando cambia la categoría, cambia el precio. Para entender el momento actual del jugador del Osasuna, tenemos que retroceder a la temporada 23/24. En ese momento competía en el Real Madrid Castilla y dentro de nuestro sistema de clasificación de rendimiento esperado se encontraba en categoría J5, el nivel más bajo. No era un jugador protagonista, su impacto competitivo era reducido y su peso estructural dentro del equipo todavía no justificaba una valoración elevada. Estábamos ante un perfil con potencial, pero sin validación real. Sin embargo, la siguiente temporada marca un punto de aceleración. El jugador pasa de J5 a J1. Ese salto no es simbólico, es cuantificable. Se convierte en un futbolista importante dentro de su contexto competitivo, su rendimiento esperado se alinea con una mayor producción real y, además, debuta con el primer equipo. Es en ese momento cuando el Osasuna decide intervenir en el mercado y pagar 5 millones de euros por el 50% de sus derechos deportivos, mientras el Real Madrid se reserva la otra mitad. Desde una perspectiva estrictamente económica, esa operación fue coherente. Osasuna pagó aproximadamente 14.320 euros por cada punto de IEM generado hasta ese momento. Es una cifra que refleja una inversión en fase de transición. Es decir, el club no compró validación consolidada, compró crecimiento proyectado. Ese es el matiz que marca la diferencia entre una operación estratégica y una compra reactiva. Llegamos entonces a la presente temporada. El jugador vuelve a cambiar de estatus. Pasa a categoría P10. Esto significa que su rendimiento esperado ya no es el de un talento emergente, sino el de un profesional consolidado en primera división. Su impacto real sostiene su proyección. Ya no hablamos de potencial, hablamos de rendimiento medido. En este contexto llega la llamada de Luis de la Fuente en el parón internacional de marzo. Y aquí es donde el mercado empieza a reajustarse. Un jugador con categoría P10 y la edad de Víctor Muñoz tiene un valor estructural aproximado de 17,7 millones de euros. Esa cifra ya supone una revalorización significativa respecto a la inversión inicial de Osasuna. Pero ese no es todavía el escenario más interesante. Si el jugador debuta con la selección absoluta, su categoría cambiaría de P10 a I3. Ese salto es estructural. No es un detalle mediático. Supone pasar de jugador profesional consolidado a internacional validado. Y cuando un jugador entra en categoría internacional, el mercado comprador se amplía y el precio se multiplica. En ese escenario, su valor podría aproximarse a los 42 millones de euros. Y aquí aparece la decisión estratégica para el Osasuna. Si llegara una oferta basada en su valoración como P10, el club debería permanecer firme. Porque el verdadero punto de creación de valor está en la validación internacional. Vender antes de ese salto sería capturar transición. Vender después sería capturar multiplicación. Si finalmente se produjera una venta cercana a los 42 millones, el club comprador estaría pagando aproximadamente 73.000 euros por cada punto de IEM generado hasta la fecha. Esa cifra ya no refleja compra en fase de crecimiento. Refleja una apuesta de consolidación futura. El riesgo cambia de lado. Osasuna, en su momento, capturó valor cuando el jugador estaba en transición. El siguiente comprador, si paga en fase internacional, asumirá el riesgo de sostener y ampliar ese rendimiento en un entorno de mayor exigencia competitiva. En el fútbol moderno, la diferencia no está únicamente en identificar talento. Está en entender en qué punto de la curva económica se encuentra cada jugador. El mercado no paga solo rendimiento, paga validación, paga categoría y paga contexto competitivo. Víctor Muñoz no es simplemente una convocatoria más. Es un activo en plena transformación estructural. Su precio hoy no es el mismo que hace un año, y no será el mismo si consolida su estatus internacional. La clave no es cuánto cuesta ahora. La clave es cuándo vender. Porque en el mercado de fichajes, la verdadera ventaja competitiva no está en reaccionar a la narrativa del momento. Está en anticipar el cambio de categoría antes de que el mercado ajuste definitivamente el precio. Y en ese proceso, el timing lo es todo.